Bienvenidos amigos a FT Latino. El día de hoy tenemos el gusto de tener a Joe Cantu, que es entrenador de TFE y él está radicado en Houston, Texas. Y queríamos invitar a Joe, siendo uno de los pocos entrenadores que tenemos en español, para que nos platicara del tema tan interesante que muchas veces nos puede pasar, de cómo trabajar con parejas altamente escaladas. Porque definitivamente a veces puede ser esto como bastante retador o generar bastante ansiedad a las personas como terapeutas. Bienvenido, Joe. Muchas gracias por invitarme. Es para mí todo un placer estar aquí, platicar contigo. Hace mucho que no nos vemos, primero de todo, ¿verdad? Es buena cosa vernos otra vez. Y a ver qué les puedo decir sobre este tema de las parejas de alto conflicto. Es un tema que, claro, hay mucho que decir, mucho que compartir, pero es últimamente muy, muy interesante, ¿verdad? Y que muchas terapeutas se bloquean, y vamos a hablar de eso, porque cuando entra una pareja de alto conflicto, siempre hay dos perspectivas que tenemos que investigar. Primero es qué es lo que está ocurriendo con la pareja, y la segunda es qué está ocurriendo entre el terapeuta, porque dos afecta la dinámica de la sesión, ¿verdad? Muy, muy importante. Voy a empezar nomás a hablar, Emilio, y si tienes preguntas, me paras y me preguntas, ¿sí? Claro. Ok, gracias, muy Joe. bien. Entran estas parejas en alto conflicto, y lo que pasa es que muchas veces los terapeutas lo que ven es la reactividad, ¿verdad? Y la reactividad ahí como que se congelan, o ahí se enfocan en la reactividad. Y todo lo que ven es que estas dos personas no pueden comunicarse, no pueden escucharse. Es como una batalla entre los dos, ¿verdad? Y muy fácilmente se pueden entrar en esa conversación maldita, el de quién tiene la culpa. No soy yo, eres tú, ¿verdad? Sí. Y entonces, todo eso oculta una cosa muy importante. Y la cosa importante es, ¿por qué vienen a terapia? ¿Qué es lo que está pasando entre ellos que vienen a terapia? Bueno, superficialmente lo que está ocurriendo es que no se pueden escuchar, ¿verdad? No pueden hablar de una manera y no pueden conectar. Eso es lo más importante. Vienen, parece que vienen por eso, porque quieren que alguien les escuche, alguien tenga interés en lo que está pasando con ellos, ¿verdad? Y que los deje hablar. Claro. Entonces lo que pasa es que tienes dos personas que de eso se trata la batalla, que cada uno quiere hablar y que lo escuchen, y por eso se sube y se escala la cosa. Tu punto de vista. Claro. Y a veces llega el que hable más fuerte, a eso lo van a escuchar. Eso es lo que pasa con la escalación, ¿verdad? Y con las interrupciones y todo eso. ¿Verdad? Sí, sí. Pero bueno, y es lo que pasa. Sabiendo que estas personas lo que hacen es traen un rompecabezas y lo ponen sobre la mesa, porque nada tiene sentido. No pueden acomodar los pedazos donde debe ser, no hay nada de lógica, no comprenden nada. Entran frustrados, entran enojados, a veces se sienten como muy desilusionados, ya no quieren ya luchar. Pero es lo que pasa. Entonces lo que nosotros hacemos usamos la herramienta más útil y más poderosa que podemos tener como terapeutas de TFE, y eso es la curiosidad. Nosotros
examinar cada pedazo de ese rompecabezas por todos los lados y entenderlo súper bien. Y después vemos otro pedazo y vemos cómo van uno con el otro. Y poco a poco le estamos enseñando que todo lo que hacen, piensan y dicen tiene sentido. Nada es arbitrario. Okay. La cosa es, ¿sí? Porque las dos cosas que nosotros como seres humanos queremos saber más que nada es que lo que hacemos tiene sentido, ¿verdad? Es muy importante. Que no es arbitrario, como te digo, tiene sentido y queremos ser entendidos profundamente por otra persona. Joe, nos estabas hablando acerca de que al estar altamente escalados estas parejas, pues necesitan ser escuchados y cada uno quiere dar su versión y que lo escuche y se puede volver un ciclo pues altamente escalado. Entonces, tú nos decías que una cuestión muy importante es usar la curiosidad. ¿Cómo es eso, Joe? Bueno, la curiosidad, voy a retrasarme un poco para hablar de algo que es importante. Lo que pasa es cuando una persona empieza a hablar y presenta con una queja, ¿verdad? Una demanda. Lo que pasa cuando empieza a hablar, a la otra persona le entra un pánico, ese pánico que a mí no me van a escuchar, a mí no me van a poner atención, ¿verdad? Okay. Entonces sube la voz, interrumpe, sube la voz para que lo escuchen, porque es lo que quieren, ¿verdad? Es lo que desean. Y lo desean porque eso no lo han podido encontrar en su pareja. Ok. ¿Verdad? Cada quien está diciendo su historia, ninguno se interesa o puede escuchar lo que la otra persona dice, porque le entra como un pánico de tengo que decir mi parte, porque si no la digo, nunca se va a decir. Y de ahí vienen las interrupciones. Entonces, sabiendo que esa tensión, ese deseo de escuchar, de comprender, esa curiosidad de qué es lo que ocurre con la persona en la relación, como no lo reciben con la pareja, entonces ese es nuestro trabajo. Nosotros vamos a ser la persona que con curiosidad vamos a preguntar qué es lo que pasa, cómo es la experiencia tuya en esta relación, qué es lo que ocurre cuando hay conflicto, todo eso, para que ellos sepan que hay una persona aquí con quien se sientan segura y que confían que van a poder decir su parte, ¿verdad? Hasta que ya no tengan más que decir, para que se va a ser comprendida completamente. Ok. So, eso nos da una meta, ¿verdad? Como terapeuta, es lo que tengo que hacer. La primera meta, la de entender lo que las personas tienen que decir, la pareja. Sí. Y eso lo vas a hacer por las dos personas. La cosa es que como se interrumpen, es muy difícil escuchar a los dos hablando al mismo tiempo, ¿verdad? Y no le vas a dar esa seguridad a cada uno si están hablando uno con el otro de esa manera. Entonces, como terapeutas, tenemos que tener el valor de poder parar las discusiones, ¿verdad? Y decir, y yo les digo, miren, yo no puedo escuchar a los dos al mismo tiempo y no les quiero que gastar su dinero. Yo, para poder ayudarles, tengo que escuchar a uno y después al otro. Y de ahí yo les digo, podría escucharte a ti primero y después, y cuando haces eso, necesitas asegurar a la otra persona que sí vas a tomar el tiempo para escuchar a la otra persona también. Porque si no, se va a sentir abandonada y se va a escalar otra vez. Durante la misma reunión, ¿verdad, Joe? Sí, sí. Y también lo que pasa es, a veces los dejo que discuten un poquito, porque lo que estoy haciendo es diagnóstico. Y ya veo cómo se hablan uno al otro en ese conflicto, y de ahí lo paro, le digo, le doy las gracias por enseñarme, eso es lo que pasa con ustedes cuando están fuera de las sesiones, ¿verdad? Por eso vienen aquí. Eso se puede hacer también, ¿verdad? Claro que en eso a veces no es necesariamente que
que sea agresivo o vocal, porque a veces la persona que está protestando se congela o se cierra. Sí. Eso de congelarse o cerrarse es gritar, pero sin ruido, sin sonido, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Porque el mensaje es muy, muy grande, como quiera, y es muy claro. So, Okay, eso como un puede, silencio agresivo, ¿no? sí, un silencio agresivo, muy agresivo. Y parte de eso es una actitud primaria que dice, yo voy a recoger todos mis juguetes y ya no voy a jugar contigo. ¿Verdad? Okay. Yo te voy a quitar todo mi amor que te tenía, te lo voy a quitar. ¿Verdad? Que Okay. también es agresivo, pero silencio, como dices tú, ¿verdad? Sí, sí. So, la cosa importante de todo esto es que cada uno quiere su plataforma para poder hablar y para poder que otra persona pueda comprender su experiencia en la situación, como te digo, ¿verdad? Sí. Pero lo que pasa es que nosotros como terapeutas es lo que vemos, nomás las reacciones, ¿verdad? Sí. Hay que saber que en TFE se dice que el conflicto viene cuando hay una amenaza al apego seguro entre dos personas. Sí. Y cuando entra ese conflicto a la sesión, es difícil ver esa amenaza. Es difícil concentrarse en eso, ¿verdad? Sí. Porque la verdad es que las parejas vienen a terapia no porque están en conflicto. Las parejas vienen porque hay heridas que no saben cómo hablar Claro. de esas heridas y a veces ni saben que están allí, ¿verdad? A veces ni saben que Sí. está todo, porque es más eso de reaccionar en un nanosegundo tan rápido con la emoción secundaria que la Sí. primaria no se ve, ¿verdad? Okay. So, es muy útil para una terapeuta cuando vean ese conflicto, saber que lo que está haciendo el cliente, los clientes, es gritando por socorro porque tienen una herida. Exacto. Sí, hay un motivo importante en que busca la conexión detrás de toda la reactividad. Exacto. Y lo que pasa entonces es una invitación que el terapeuta se acerca, porque pero lo que pasa muchas veces es lo opuesto, porque cuando hay reacción secundaria, eso los aleja, porque es espantosa, ¿verdad? A Sí, veces los ¿verdad? da miedo, pero cuando hay algo primario allí, entonces los acercamos. Cuando hay emoción Okay. primaria, los acercamos, vulnerables, ¿verdad? Ujú. Entonces, como terapeutas, tenemos que verlos por esos lentes. Yo siempre cuando entra una pareja primera vez, la primera cosa que yo busco es dónde está la herida. ¿Dónde está la herida? Todo lo Okay. demás es reacción, ¿verdad? Sí, sí, Y muchas sí. veces eso puede mascar, no mascar, ¿cómo se puede ocultar a la herida? Sabiendo que Sí, hay una herida, usas la curiosidad, ¿verdad? Para identificar esa herida, que es lo que ocurre en el paso 2, en el 3, en la emoción vulnerable. Porque exacto. lo que presentan es la protesta a la herida. De ahí viene el conflicto, ¿verdad? Ahí viene la agresión, ahí viene la interrupción y todo que viene con el enfado, todo eso viene, es nomás una forma de protesta. So, entra en la pareja, vemos la protesta y preguntamos qué es lo que está protestando y por qué están protestando. Ahí hay una herida. Vamos a usar la curiosidad para poder identificarla, ¿verdad? Ok. Pero primero, Haciendo como las preguntas y validación, me imagino, también. mucha validación, mucha Sí, ok, validación. ok. Um, y cada uno te va a decir de la herida, pero tienes no nomás concentrarte en la herida, pero también incluir la reacción, la protesta. Ok, Claro que la forma en que tú dices me duele es con gritar y protestar o ok. acusar, ¿verdad? Ujú. Um, y
todo lo que la otra persona ve es la protesta. No ve lo vulnerable, no ve la herida, ¿verdad? Okay. So, es Solo se ve la importante reactividad. La reactividad es todo lo que se ve. Claro. Una colega aquí me dijo que es como un iceberg, ¿se dice un iceberg? Iceberg, sí. Sí, un iceberg. Que lo que ve la pareja es lo que está arriba del agua, del mar. Sí. Pero si se acerca ve que debajo es mucho más profundo. Okay. ¿Verdad? Sí. Se reacciona a lo que está arriba del mar, pero hay mucho más allí que no se ve. Y es nuestro trabajo, entonces, poder identificar lo que está debajo del mar, ¿verdad? Sí. Lo que no es obvio. Okay. ¿Verdad? Y se tiene que presentar una manera que dice que sí, tiene sentido que grites, tiene sentido que interruptes, tiene sentido que hagas esas demandas o críticas, porque no sabes cómo expresar esos sentimientos que te causa la herida. Sí. ¿Verdad? Y a veces ni sabes que la herida está allí. Por eso es importante empezar con la emoción secundaria y de ahí explorar a lo que está más vulnerable, ¿verdad? Y es automático, automático porque nosotros somos mamíferos y las bestias en la selva son más peligrosas cuando están heridas. No piensan si te acercas, aunque a darle socorro, te van a atacar. Sí, pero están en modo defensa, ¿no? Exacto, porque la amígdala se enciende y piensan, voy a atacar o voy a huir o me voy a congelar. Y con las bestias atacan. Es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? También, de una manera u otra. Hay un dolor que estoy sintiendo, no quiero que me vayas a herir otra vez, entonces déjame defenderme con atacarte primero antes de que tú me ataques a mí. ¿Verdad? Claro. Entonces, este es el trabajo delicado del terapeuta de acercarse con curiosidad, validando y todo como para generar esa confianza y no acercarse de un solo, ¿verdad? Y que el paciente, el miembro de la pareja pueda ir elaborando, dándose cuenta de eso, ¿no? Como que sintiéndose confiado con uno, el terapeuta. Sí, sí. Y siempre hay ese balance que se tiene que... el equilibrio que se tiene que mantener de que estás escuchando a una persona y estás haciendo preguntas con la curiosidad y haciéndole sentido a lo que está diciendo, pero no se puede olvidar de la otra persona, porque la otra persona entonces lo que va a hacer es, va a sentirse como se siente con su pareja, que nadie está allí para escucharlo, ahora el terapeuta no está allí. Se tiene que balancear de esa manera para que los dos sean incluso, ¿no? Claro, porque la alianza es con los dos miembros. Exacto. Y yo en la primera sesión, a que sea obvio, yo les digo, mira, a veces voy a hablar más con uno de ustedes que con el otro, pero la siguiente voy a pasar más tiempo contigo que con la persona con quien hablé la primera vez. Solo para que sepan, ¿verdad? Y entonces lo que pasa es... ellos empiezan, y quiero decir que solo con que hagas esto, no es necesariamente que se va a controlar en una sesión, porque van a comprender poco a poco. La metáfora que yo uso es como darle a comer a un bebé, que le das poquito, porque todo lo que puede, si no te lo da. Exacto. Pero cada vez debe mejorar. Más bien lo que pasa es que con tiempo no se van a escalar tan alto. Se van a escalar, pero menos y menos y menos y no tan seguido. Así es como... Menos frecuente y menos intenso, ¿verdad? Exacto. Claro. Y la otra parte, ¿no? La que pasa con el terapeuta, ¿verdad? Sí, ahí vamos. Claro. Que nomás para que sepan que yo trabajé con una pareja que tomó todo un año para desescalarse. Wow. O sea,
Él Pues, toma el tiempo que tiene que tomar a veces, ¿no? tiene que tomar, pero que no se desesperen ni que piensen que no están haciendo mal trabajo ni nada de eso. Es que ellos pueden hacer lo que pueden hacer a su tiempo, ¿verdad? Así es la cosa. Claro. Y también um, que solo porque comprendan, lo que va a pasar es, como están escuchando, eventualmente en TFE, no nomás tratamos de enseñarle a las parejas a compartir su parte, es también poder escuchar a la otra pareja, Sí. ¿verdad? Y aunque una pareja pueda compartir mucho, la otra persona no necesariamente está lista para poder, o preparada para poder recibir todo eso. So, estás Claro. como entrenando a los dos, ¿verdad? Y cada quien tiene Sí. su ritmo y cada quien tiene la capacidad que puedan comprender las cosas. Y eventualmente lo que pasa es empiezan a comprender y escuchar y comprender la experiencia de la otra persona. Y cuando eso ocurre, poco a poco empiezan a saber que hay dos personas en esta relación, Sí. dos perspectivas y dos emociones y todo eso, ¿verdad? Y que no están solos, que se afectan uno al otro. Ese es el dueto neural. Sí. ¿Se dice neural esa palabra? Sí, neural, un dueto neural. Sí, de que hablan se escriben en los libros que su habla. Sí, claro. Bueno, la cosa es que cuando viene una pareja así escalada, que nosotros como terapeutas lo que necesitamos hacer es tener curiosidad para explorar, investigar qué es lo que pasa y de dónde les duele. ¿Dónde les duele? ¿Verdad? Porque si nosotros estamos enfocados en eso, entonces no nos vamos nosotros no vamos a entrar al pánico de lo que está ocurriendo enfrente de nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces el conflicto los da miedo a nosotros como terapeutas, ¿verdad? Y nosotros entramos en pánico y no sabemos qué hacer, ¿verdad? Entonces, es la misma cosa. Vemos el conflicto como terapeutas y muchas veces, cuando no tienes esta meta de poder comprender y buscar la herida y todo eso, entramos a un pánico y da la misma cosa. La amígdala se enciende o vamos a pelear, vamos a huir o vamos a congelarlos, ¿verdad? Y yo sé que es muy común enfrente de ese conflicto tener un diálogo interno, una conversación interna que dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer, no sé cómo parar este conflicto y se siente uno como inútil. Y es una conversación completa que tienen en la mente, ¿verdad? Ese es el congelar. Una manera de huir es la mente se sale, busca una salida y empieza a pensar otras cosas, ¿verdad? No se queda ahí en la sesión. Como una medio disociación del Sí, momento, una medio ¿no? Como disociación. un detache en inglés que le hiciéramos, como una disociación. Porque es intolerable, ¿verdad? Ese pánico de qué voy a hacer y eso representa peligro para mí, ese conflicto de los clientes, ¿verdad? Sí. Pero lo que pasa, Emilio, lo que pasa cuando eso ocurre es, en esos momentos, en vez de enfocarte en los clientes, te estás enfocando en ti mismo. Y en haciendo eso, te estás abandonando a los clientes. No estás al lado de los clientes emocionalmente, no estás presente emocionalmente con ellos. Por supuesto. ¿Verdad? Por eso es muy importante saber que lo que se requiere en esos momentos es estar en silencio, guardar silencio, tranquilizarse como terapeuta, ¿verdad? Y ya que los tranquilizamos, podemos hablar y lo que vamos a decir va a ser algo valoroso. Porque lo que pasa, la manera en que peleamos el conflicto cuando la amígdala nos da el señal de peligro es atacamos con palabras. Y nomás empezamos a hablar, como el silencio es intolerable y lo que decimos casi nunca tiene nada de valor, son nomás palabras, pero es mejor porque nos hace sentir que estamos haciendo algo
¿verdad? Ujú, Pero no ayuda a nada. ujú. ¿Me entiendes? Entiendo. O sea que debemos de alguna manera, en ese momento, no, tratar de mantenernos enfocados con atención a lo que los pacientes dicen Sí, y buscar nuestras propias maneras como de regularnos o tranquilizarlos. exacto. Algo, por lo menos en experiencia personal, algo que a mí me sirve bastante en ese tipo de parejas, que fue lo que mencionaste al inicio, es saber que detrás de esa como grito o escalamiento alto hay un interés o una pelea de vida o muerte por mantener la conexión o el Sí, vínculo con la otra persona. sí, Por eso es que se pelea tanto, ¿no? sí, Entonces eso claro. me ayuda a decir, bueno, hay interés en la pareja Sí, de sí, sí. mantenerse juntos. Sí, sí, sí. Sí, y la cosa, otra vez, es que lo que teman es que ha habido una amenaza a esa conexión. Uh -huh. Y lo que ha causado esa amenaza es el dolor, es la herida. Claro. Es Ajá. la herida, ¿verdad? Uh -huh. Pero Sí. sí están luchando para poder conectarse, pero no saben cómo. Uh -huh. ¿Verdad? Es como Exacto. si fueran a la playa los dos y se quemaron completamente y se tratan de abrazar y en vez de abrazar todo lo que causan es dolor. Uh -huh. Es lo que Así es. causa, lo que ocurre en el conflicto, ¿no? Claro. So, es muy importante que los podemos tranquilizar antes de hablar, antes de reaccionar. Y es muy parecido al anuncio que siempre dan cuando vas a volar a un lugar que dicen cuando cae la máscara del oxígeno, Uh -huh. te lo pones a ti primero como Sí. terapeuta y Y después, después a los clientes, claro. ¿verdad? Uh Sí, -huh. muy importante porque también ese pánico es contagioso. Si ves Sí. el pánico en los clientes, luego tú empiezas a sentirlo, ¿verdad? Ajá. Tú tienes que no seguir con eso porque no les va a ayudar. Uh -huh. Si te Claro. tranquilizas, entonces sí vas a poder ayudarlos, ¿verdad? Ok. Muy, Ok. muy importante que puedas hacer eso para ellos. Uh So, -huh. el conflicto no es nada de temer. El conflicto es algo interesante para investigar. Uh -huh. ¿Por qué existe? ¿Qué es lo que está pasando entre ellos y con cada uno de ellos? Uh -huh. Entonces le vas a dar esa atención individual para que puedan expresarse y poder decir todo lo que necesitan decir. ¿Ya? So vas a tranquilizar a los clientes, a la pareja, y vas a tranquilizar tú mismo, ¿verdad? Claro. Si uno Ajá. o el otro no está tranquilizado, no va a funcionar bien. Uh -huh. Entonces ¿Sí? ¿Tiene necesita sentido? ¿Me entiendes? regularse y tener esa atención hacia los pacientes, ayudándolos a expresarse y darle forma dentro del lente de apego a lo que Ujú. está sucediendo en la reunión. Sí. Y Ok. en todo eso, tienes que darles a saber que lo que hacen y lo que están, como están protestando, tiene sentido. Ok. Es muy importante, tiene Sí, la sentido. validación. Uh -huh. La La validación validación adecuada. es muy importante. Uh -huh. También como la reflexión empática, no nomás Sí, reflexión, porque la reflexión son nomás palabras, ¿verdad? sí. Que eso Ajá. no puede ser un loro. Tiene que Sí, así es esa cierto. parte emocional, ¿verdad? Sí. Que quiere decir, Ajá. no entiendo no nomás las palabras, pero entiendo tu vida interna y los sentimientos que tienes también, porque yo en este Sí. momento lo estoy sintiendo. ¿Eh? Claro, me hace sentido lo que estás viviendo. Ajá. Sí, exacto. So, eso ayuda mucho a tranquilizar también, ¿verdad? Sí, excelente. Y muchas veces se siente como que das unos pasos para adelante y para cuando regresan ya tomaron 2 pasos para atrás, Y todavía ¿verdad? están las primeras etapas, ¿no? Ajá. Sí, Las so primeras tienes que, sesiones. se repite y se repite y se repite hasta que poco a poco van a cambiar las cosas. Y como digo, no hay un número de sesiones en que esto va a ocurrir, no se sabe, depende de la pareja, ¿verdad? Y también la historia de qué está pasando con ellos, ¿verdad? Las heridas y todo eso, ¿verdad? So, no se Claro. pongan esa presión como terapeuta
ellos van a poder avanzar como ellos pueden avanzar y no pueden hacer más. Claro, excelente. Uh-huh. Entonces, resumiendo, Joe, lo que nos has dicho es que cuando nos llega una pareja con altamente escalada o con conflicto, pues hay dos aspectos importantes a considerar. El aspecto propio de la pareja, qué es lo que está sucediendo, y tenemos que tomar en cuenta que lo que sucede es que ambos necesitan ser escuchados y buscan eso en la sesión, para lo cual pues nosotros tenemos que utilizar, por decirlo así, nuestra técnica, en el sentido de darles ese espacio a cada uno, utilizando mucha validación, reflejos empáticos, ayudándonos a nosotros mismos a tener ese lente de apego, que esa conflictividad lo que trae detrás es que como esa pelea por el vínculo, y ayudando a la pareja a sentirse escuchada, reflejándoles y siguiéndolos. También tenemos que tomar nuestra otra parte, que es el miedo o la inseguridad que nos pueda generar como terapeutas. Que tú nos decías que pues es algo bien importante, es que no tenemos que temer al tema del ciclo, que sucede, ¿no? Y por alguna razón, sino que lo que tenemos que ver es estar presentes para los pacientes, para que no se nos contagie el miedo, regularnos y evidentemente buscar el tema del apego y el vínculo dentro de lo que está sucediendo. Entonces, entendimos bien, excelente. Sí, okay. Sí. Y eso debe de ayudar bastante. No va a ser una cosa que van a poder hacer inmediatamente los terapeutas. Se tienen que entrenar también, acostumbrarse a tranquilizarse, y eso va a tomar tiempo también. Pero es lo que necesitan hacer. Como les dije antes, ese conflicto no es nada que te dé miedo, se necesita acercarse con curiosidad a ver para poder entender qué está ocurriendo con cada uno. Porque eso no lo han recibido de nadie. Excelente. Sí, exacto. Bueno, yo pues... Sí, dime. Creo que ha sido muy buena tu explicación en un tema que de repente puede resultar tan amenazador para nosotros como terapeutas TFE, pero vemos ahí parte de esa como individualidad o magia de la TFE, es enfocándonos en el apego, podemos encontrar la manera de hacerlo, ¿no? Sí, sí. Y voy a decir más otra cosa que es también muy importante, Emilio, y es si algo ocurre en la sesión que no comprendes, ¿verdad? Si uno se enfada de repente, o si hay un comportamiento que no da con lo que está ocurriendo, o dice algo que no tiene sentido, ahí tenemos que rebanarlo más fino y preguntar qué es lo que pasó en ese momento. Porque tenemos que comprender todo. Ok. Claro, so, es como, aquí no sé cómo se dice en español, pero es una red flag. Una bandera roja. Una bandera roja que dice, aquí se necesita poner atención porque aquí hay algo que no hemos comprendido y necesitamos saber qué es lo que pasa que resultó en esa reacción. Sí, ajá. Ok. Muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias, Joe, por todos tus conocimientos y haberte dedicado este tiempo para poder ayudar a todos los miembros de la comunidad hispanohablante.